a medida que vamos introduciéndonos en el estudio de la magia organizada planetaria, vamos siendo conscientes de que ciertas materias de aquellas que llamamos elementales toman un valor insospechable. Las nociones más corrientes de la geometría, por ejemplo, nos están dando un ejemplo válido desde el ángulo esotérico de lo que hay que entender por magia organizada en un universo molecular como el nuestro. Todo se sustenta sobre figuras geométricas, de manera que la creación no es sino una acumulación de figuras geométricas en distintas dimensiones del espacio, sobre las cuales se apoya toda la estructura total. Es por esto que al Señor del universo se le llama el gran geómetra o el gran arquitecto. Es decir, que cuando hablamos de magia en un sentido moderno, en un sentido actual, lo hacemos muy científicamente, eliminándole de todos aquellos aspectos místicos del pasado que crearon confusión en las mentes de los discípulos de aquellos tiempos. La nueva era exige de nosotros una mentalidad netamente científica, hasta el punto que no podemos avanzar si no nos apoyamos en la geometría, en la geografía y en las matemáticas. La astrología moderna tendrá que ver también con la ciencia de las formas y con la ciencia de los números. La magia de las costumbres que marcan las épocas de la historia. La forma que adquiere el lenguaje a través del tiempo. La evolución de la fonética, de las artes, de las ciencias, de la cultura en general. Se puede medir desde coordenadas netamente geométricas. Y todos ustedes aquí, yo incluido, estamos ocupando un lugar geométrico del espacio, de manera que estamos introduciéndonos también en el arte de la magia organizada. Estamos creando un ambiente mágico en virtud de nuestra situación geométrica. Y el destino es asimismo geométrico. Porque cuando se crea el destino, ya sea de un dios o de un hombre, en el cielo están las estrellas, las constelaciones y las galaxias creando figuras geométricas definidas. La unión de los vértices que constituyen las estrellas, las melodías infinitas que puede escucharte el iniciado en virtud de seguir raudamente este entrecruce de energías creando redes espaciales. Es lo que técnicamente llamamos el karma, el destino
ya sea del hombre o de los dioses. Y naturalmente, si la magia es creación y la creación es un resultado de la infinita complejidad de figuras geométricas creadas en el espacio en virtud de la posición de las estrellas, podemos decir que la creación es magia, es geometría pura. Incluso la visualización mental debe apoyarse sobre formas geométricas definidas. Y el mago debe crear formas geométricas definidas, amparadas por el poder de su voluntad y de su potente imaginación, para crear algo que está a nuestro alrededor. Solo vemos figuras geométricas, nosotros incluidos. Además, hay figuras geométricas creadas por redes espaciales desconocidas, que no son las redes espaciales creadas por las perspectivas de los astros, sino que están más allá, aún admitiendo que todas las formas geométricas de todos los planos se están entrecruzando constantemente, constituyendo algo completamente unido, descohesionable por completo. Porque las formas sutiles de los planos superiores se están apoyando en figuras geométricas densas, de manera que la geometría avanza con el impulso del mago. Y el mago utiliza esas formas geométricas para, a igual que Dios, crear una arquitectura sólida de aquello que llamamos la evolución. Y todos estamos evolucionando en virtud de nuestra posición geométrica en el sentido social. Cada edad marca una etapa geométrica. Los vínculos de la familia son formas geométricas. Cada cual tiene asignado un lugar en el hogar, ¿verdad? Por lo tanto, esta atracción invariable, fatalmente predispuesta, que nos inclina hacia ciertos lugares definidos y hacia ciertas determinadas personas, no es más que poner en ejecución la geometría del espacio, en otro sentido, un sentido desconocido, pero que está obrando su poder en nosotros, y nosotros somos los magos. Un deseo tiene una forma geométrica, los devas tienen forma geométrica, y los devas son la energía en acción, de manera que todo es geometría, esotérica o exotérica. Depende si las redes espaciales geométricas creadas alrededor de nosotros y que nos están envolviendo están creadas por nuestra propia voluntad de mago, o bien somos unos juguetes de las circunstancias ambientales. Entonces tendremos que suponer con toda lógica que habrá una corriente infinita de acción mágica, un entrejuego de energías creando redes espaciales definidas que están actuando sobre nosotros, creando nuestro karma, nuestro destino, nuestra acción limitada, condicionada. Los impulsos temporales, la salvaguarda del propio espíritu, están dentro de coordenadas geométricas. Y la astrología se basa en las coordenadas geométricas y en la posición geométrica de los astros en el espacio en el momento del nacimiento, ya sea de un dios o de un hombre.
Pues todo es geometría. Todo es la actividad del geómetra o del arquitecto que con mayor o menor pericia está guiando a su antojo o contra su voluntad el destino oculto que marcan las estrellas. Así, cuando decimos Dios geometriza, estamos afirmando nuestra voluntad como magos de crear una geometría a nuestra voluntad, a nuestra medida y de acuerdo con el sentido inmanente de la acción, buscando la trascendencia de las redes espaciales superiores. Los mundos en su totalidad están envueltos, circunscriptos dentro de redes geométricas. La música de las esferas, lo más elevado en la magia de la visión clarividente o clariaudiente del iniciado, no es más que el resultado de la fricción entre formas geométricas. La música, por bella que sea, es la expresión geométrica de un sentimiento. Y lo mismo puede ser dicho con cualquier elemento vital en la vida de la naturaleza o en la vida social del hombre. Hemos dicho y afirmaremos siempre, más por la experiencia que por el sentido didáctico de la acción, que incluso las enfermedades tienen forma geométrica, que las pasiones tienen formas geométricas definidas. Y el mago tiene que controlar, saber dirigir, encauzar o liberarse de estas formas geométricas que implican la acción del karma de la tierra o sobre las humanidades que lo pueblan. Nada más hermoso y más estimulante desde el ángulo oculto que la iniciación de un discípulo en el seno de la gran fraternidad de Zambala, para darse cuenta de la importancia de las formas geométricas dentro del sentido mágico de la acción correcta. El triángulo que constituye el hierofante, los dos maestros, y el punto en el centro que es el discípulo que va a ser iniciado. Las formas geométricas de los distintos ramas agrupados en torno de los maestros, de los Xuanes o de los Budas de actividad. Son formas geométricas definidas, porque a cada forma geométrica le corresponde una cualidad, un color. Y esta cualidad o color posee un sonido, y este sonido es la base de la construcción. El gran triángulo constituido por el sonido, la calidad y la forma geométrica constituyen el principio de la arquitectura. La arquitectura de la magia, o la magia de las costumbres, que es una forma de aplicar la arquitectura. El modo de vestir de las personas en cada época, ¿acaso no es geometría? ¿Acaso no es magia? El arte creador, basado siempre en aquellas figuras ideales creadas por los artistas del pasado, que conocían a perfección lo que son las medidas áureas o solares, porque aprendieron, contemplando la naturaleza, el valor de la geometría. Y así surgieron las medidas áureas, tanto en arte como en matemáticas. Hay figuras geométricas y hay figuras matemáticas. Y la matemática celeste que ofrece la inmensa cúpula de los cielos no es sino un alarde del poder del gran arquitecto para crear paso a paso aquello que constituirá la forma ideal del universo,
con todos sus arquetipos, arquetipos de planetas, arquetipos de planos, arquetipos de razas, de especies definidas, buscando cada cual la forma ideal del arquetipo geométrico que debe regir la especie durante toda una ronda o durante un grupo de rondas, para llegar a la conclusión de que no somos vagos porque no somos geómetras, porque no sabemos situarnos en el lugar exacto donde la vida nos ha colocado. Vamos contra las circunstancias, no a favor de ellas. Así el karma de la acción jamás se produce. Existe el karma de la fatalidad. Es el que seguimos constantemente, el karma de la fatalidad. No podemos surgir triunfantes de esta red que nos aprisiona, una red geométrica que nosotros hemos tejido. Este círculo no se pasa, que nos envuelve. Es la ley geométrica de la forma con la gravitación que lleva incluido el karma. Karma es gravitación, la gravitación de la materia operando sobre el espíritu. Y hay que pasar de las formas bellas del espíritu con aquellas redes espaciales desconocidas que han de constituir el ritmo de la evolución de los tiempos, y han de convertirte el hombre en un gran geómetra, en un gran mago, dispuesto a la acción creadora. Cristo fue un mago, no porque curaba, sino porque él comprendía la geometría y sabía situarse donde era preciso. Lo mismo sucede con los grandes maestros de la gran fraternidad. Lo mismo sucede con los grandes logos creadores. Saben situarse consciente e inteligentemente en el lugar del espacio donde las redes espaciales de las estrellas no perturbarán su labor, no crearán en karma de desdicha como sucede con los hijos de los hombres, sujetos por ley, por la atracción de la materia a las redes espaciales geométricas basadas en figuras irregulares. Y esto hasta que el hombre despierte a la gran realidad, a la figura geométrica ideal que es el ángel solar, regido por leyes geométricas que vienen del quinto plano cósmico, la mente de Dios. Que un pensamiento es una forma geométrica vista en forma clarividente. Entonces, magia es geometría, magia es acción. Nada tiene que ver con el misticismo del pasado. Estamos viviendo nuevos tiempos, los tiempos de la liberación de las redes espaciales del pasado. Estamos creando nuevas redes espaciales entre nosotros y en el conjunto social que nos rodea. Estamos creando radiación, y la radiación tiene una forma geométrica, una serie de formas geométricas, como tienen formas geométricas las auras etéricas de los seres humanos. Es así como, comprendiendo la ley, esta ley de simultaneidad en el tiempo, viajando en rayos de luz y en formas geométricas definidas, más allá de nuestras concepciones actuales, que se realiza la liberación del hombre. Y tal como decía Buda, el hombre liberado está por encima del destino de los mundos. Ha surgido triunfante de una cadena incesante de redes espaciales geométricas que oprimieron su razón y su entendimiento y que le hicieron desdichado por su apego a la vida. Vida a las formas geométricas gastadas del pasado. Es el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre arquetípico, el que está creando nuevas formas espaciales.
está creando dentro del lugar que ocupa socialmente hablando en la Tierra un punto de anclaje de la gran geometría del universo. Ya no está sujeto a ciclos de perspectiva y está surgiendo triunfante del tiempo. Está viviendo las redes geométricas del Señor del universo. No le opone resistencia, no se siente oprimido por el karma, siente en sí la fuerza de la liberación. Está por encima del tiempo y de las circunstancias. No deja que operen sobre sí las fuerzas negativas de las formas cristalizadas de la materia, formas contenidas en redes espaciales nefastas que crearon el destino nefasto de los hombres de la Tierra, creando situaciones de angustia. Una forma espacial netamente nueva, vibrante, de sentimiento creador, que surge más allá del tiempo, que viene de regiones desconocidas, allí donde la luz es la constante. La luz también tiene que ver con la geometría. A medida que las formas se están descristalizando, la luz penetra en ellas, hasta que en el último intento creador solamente existe luz en las formas. Y entonces el habitante de las formas contenidas siempre dentro de la luz es un mago, es un liberado. Ha vencido el destino de las estrellas. No se siente ligado a la perspectiva de los astros, porque hay una ley del espíritu que crea unas redes geométricas espaciales que están por encima del destino marcado por las estrellas. Pues tal como decían los grandes iniciados caldeos, las estrellas inclinan, pero no obligan. Y esto va para el mago experimentado, no para el hombre corriente. Y hay que distinguir la magia del hombre corriente, atado, circunscripto dentro de esta red espacial, de esta tela de araña que él mismo ha creado, o surgir triunfando buscando las redes espaciales del espíritu, allí donde solamente existe luz y donde existe vibración de armonía y el excelso palpitar de las estrellas en movimiento. Creo que esto que acabamos de decir puede tener una repercusión dentro del corazón, porque no se trata simplemente de dar una nueva imagen de lo que es la magia organizada en el planeta, sino mayormente para que desaparezca la red espacial distinta que hemos creado sobre nosotros mismos, que nos envuelve, que se ha convertido en el tirano de nuestra existencia. Vamos a crear unos vínculos de intercomunicación, de vida espiritual palpitante, que rompa, que quiebra y destruya la red espacial geométrica del pasado, creando una nueva red geométrica que viene del futuro, para que contentarnos con las formas geométricas de la cuarta ronda, si incluimos lo que serán las formas geométricas de la quinta ronda. Podemos llegar a esta situación, podemos remontarnos a esas alturas inconcebibles. Solo depende de nosotros. Todo cuanto hemos aprendido a través del estudio esotérico es válido en todo cuanto estamos afirmando. Existirá siempre la forma del cuaternario, sobre el cual deberíamos situar la forma geométrica del triángulo equilátero de la tríada espiritual. Y encima de la tríada espiritual hay que sujetar el círculo luminoso de la mónada. Todos son figuras geométricas. Y lo que es el ser humano, lo que son los dioses,
es la calidad de formas geométricas lumínicas, vibrantes y de bellísimas proporciones, las que dan el impulso y ha de gobernar el mundo por los hombres inteligentes de la tierra. Podemos, con sus preguntas, ampliar esto que acabamos de decir. Cuando hablamos de las redes espaciales, llega un momento que entra la crisis del infinito. ¿Cuándo vamos a ir? O sea, trabajando con redes espaciales, sí. llega un momento que entra la crisis del infinito. La pregunta es, ¿en qué vehículo concreto del cuerpo del discípulo está esta crisis, o es una crisis en todo su equipo? Cada persona tiene una crisis según el desarrollo del vehículo sobre el cual actúa. Hay personas que actúan mayormente sobre el aspecto mental. Otras personas lo hacen sobre el aspecto emocional. Y hay unas personas que lo hacen sobre el cuerpo físico. Es la figura geométrica de la la mente, el deseo y el cuerpo. Cada cual tendrá que decidir dónde actúa mayormente, sobre qué figura geométrica está trabajando su espíritu para ennoblecer su existencia. Si es sobre el cuerpo físico, para sacudirse de la angustia del código genético físico, o bien sobre el cuerpo de deseos, donde la mayor parte de la humanidad está enfocada, o será sobre la mente, tratando de idealizar constantemente sus pensamientos, que son formas geométricas. La acción del espíritu depende de la voluntad del morador del cuerpo, que es el alma. Si el alma está dispuesta a sacrificar su apego sobre el vehículo físico, automáticamente el cuerpo físico, la estructura geométrica del cuerpo físico, su aura etérica, empieza a vibrar de acuerdo con el impulso del espíritu y ennoblece el instinto, el pecado original de la raza, el que nos lleva, según se dice místicamente, al pecado. Aunque el pecado, como saben ustedes, no existe para el esoterista. Hablamos en sentido sobre atracción del alma hacia un vehículo determinado: el cuerpo físico, el cuerpo astral o el cuerpo mental. El espíritu es impersonal, la mónada solamente está enviando su fuerza allí donde es necesaria. No gasta un átomo de energía más de la que se precisa, de la que puede contener el morador del cuerpo, que es el alma. En todo caso, la conciencia, el desarrollo de la conciencia, es lo que crea la actitud del espíritu para enviar más o menos fuerza al alma en encarnación. Y todos estamos fatalmente conectados con algún cuerpo definido. Tenemos tres cuerpos, somos la Trinidad manifestada en el cuerpo físico. Pero la atención del yo, la atención de la conciencia, igual puede estar enfocada en el cuerpo físico como tal, cuerpo denso, o sobre los deseos, o sobre los pensamientos. Es la evolución. En el transcurso del tiempo hay un equilibrio de los cuerpos. Las redes espaciales geométricas del cuerpo etérico van siendo utilizadas porque el alma está actuando a través de las redes espaciales geométricas del cuerpo astral. Y el cuerpo astral se siente ennoblecido
porque las formas geométricas del pensamiento están actuando sobre este cuerpo y lo están a sí mismo ennobleciendo. Es entonces la evolución del alma quien rige el periodo crítico donde un cuerpo, donde una red espacial se purifica al extremo de solicitar por invocación silenciosa aquellas formas geométricas que tienen que regir su destino a través del tiempo. Y entonces asciende a las alturas del Om sagrado. El Om es una forma geométrica, es el triángulo equilátero perfecto. Y está creando zonas de interés cualitativo dentro de la conciencia, hasta que la conciencia totalmente purificada penetra en el gran oasis de salvación, como dicen los grandes místicos del pasado, y adquiere la paz, la plenitud de su vida. El otro día, al hacer precisamente el Om dentro del grupo en el cual se cambió una de las personas, noté una disminución cualitativa de vibratoria, digamos, de este Om. ¿Se debe precisamente quizás a esta figura geométrica que se forma? Sí, quizá hubo una distorsión geométrica. Habida cuenta que el Om debe ser entonado por la mente. Y si la persona no tiene la mente muy desarrollada, no puede entonarte el Om con propiedad. Podemos pronunciarte el Om. La entonación correcta, la figura geométrica del Om viene con la experiencia espiritual, no con el grado de desarrollo mental. Un geómetra no tiene que ser un intelectual, por ejemplo. Debe ser un hombre que vibre al compás de los nuevos tiempos. Y el intelecto a veces ofrece un muro de resistencia a la acción de las estrellas tutelares de la humanidad. Por lo tanto, el cambio de situación geométrica en un grupo, el cambio de las personas en un grupo, la tendencia de los grupos a elegir líderes, que son formas geométricas que están dispuestas a avasallar al resto del grupo, sin darnos cuenta de ello. Todo esto crea en el ambiente del grupo, vamos a hablar de un grupo esotérico, crea en el ambiente una distorsión, yo diría un cortocircuito. Las energías no circulan libremente, existe una paralización del fluir de las energías que nos envían las grandes redes espaciales de los grandes maestros de la gran fraternidad. Y entonces tenemos la distorsión que a su vez trae tensión y a su vez crea desunión. Hay que estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos grupales. Un acontecimiento grupal de importancia mayor tiene que ver en cualquier momento con la situación geométrica de los componentes del grupo. Nos hemos detenido jamás a ver qué situación tenía un grupo en el momento que se produjo aquel acontecimiento. No. Cambiaremos nuevamente el aspecto geométrico y otra vez vendrá como consecuencia la tensión. No la tensión creadora, sino la distorsión. Porque cada maestro ocupa un lugar definido dentro de la gran fraternidad. Y en los concilios solares, y en los concilios planetarios,
Los grandes adeptos están situados geométricamente en un lugar definido, el que les corresponde por ley, por vibración. Pero nosotros no lo hacemos. No tenemos el sentido geométrico de la vida. Por esto nos falta armonía en la acción. Y esto lo estamos viendo en los hogares. Las discusiones vienen a veces porque no hay una programación geométrica. No hay un entendimiento porque no hay entendimiento geométrico. Porque las formas gastadas, cristalizadas del pasado, han irrumpido en nuestro ser psicológico y lo han falseado, lo han moldeado de acuerdo con presiones completamente ajenas a ellos, a estos seres. Y así es como la sociedad va languideciendo. Es así como no se puede llegar nunca a una edad de oro, a un Satya Yuga de la conciencia. Estamos creciendo como hierbas estériles, al borde de cualquier camino, de cualquier conocimiento, de cualquier religión. Y sin embargo, es aquello lo que ha de producir nuestra verdadera situación geométrica. ¿Se han dado cuenta que un ideal, una religión, es una forma geométrica definida que nos atrae con su poder? Que nos hace maleables a inclinaciones que no son las nuestras, que nos impide percibir la realidad espiritual. No nos hemos sabido situar. Y cuando decimos yo soy esto o yo soy aquello, ya hemos truncado el verdadero fluir de la vida espiritual. Porque el yo espiritual no es esto ni es aquello, simplemente es. Es el verbo sin adjetivo. Podemos llegar a esta situación geométrica. Hay que ser honrados con nosotros mismos. Ocupamos nuestra posición geométrica en el hogar, en nuestros comportamientos sociales, en nuestros grupos dichos esotéricos. Hay mucho que hablar al respecto y mucho que callar también. Por esto les invito a ustedes a estar muy atentos a su propia figura geométrica. Lo que ustedes son, nadie tiene el derecho de arrebatárselo. Son ustedes simplemente. ¿Acaso las religiones no malforman el espíritu genial del hombre? Y si el hombre ha triunfado ha sido cuando se ha encontrado a solas con su figura geométrica, con su arquetipo, el yo superior del alma sola. No se puede llegar a ser un artista de no sé qué ramo o departamento de acción si no se ha adquirido el poder de visualizar y también de actualizar su forma geométrica. Es magia, la geometría es magia. Pero no cristalicemos en la figura geométrica nuestra actividad. Suprimamos toda resistencia. Dejémonos llevar por el impulso de la vida, que siendo el alma maestra de la geometría, nos llevará donde tiene que llevarnos, no donde nosotros queremos ir. Hay una diferenciación, ¿verdad?, en lo que yo quiero o lo que la vida tiene dispuesto para mí. No hay
hacer la visualización no veo ninguna figura geométrica, aunque quizás después analizando esta conjunción evidentemente se ve una figura geométrica. Quiero decir que a la hora de hacer la visualización es necesario también incluir esta figura geométrica. Es que todo es una figura geométrica. Incluso un elemental tiene una figura geométrica, y un ángel tiene una figura geométrica. Un astro tiene una figura geométrica. El arquetipo del hombre, el ángel solar, tiene una figura geométrica. Una figura geométrica total y una figura geométrica general, que es el que marca el destino que Dios le ha comunicado en el momento del nacimiento. Porque todos estamos siendo llevados por el mismo impulso creador, que es una corriente genérica de formas cada vez más sutiles, hasta que entramos en nirvana. ¿Y qué hay en el nirvana? ¿O qué hay en el gran pralaya de un logos que terminó su Manvantara? ¿Qué es lo que hay allí? Habrá redes espaciales distintas, pero al principio la ley continuará operando allí. ¿Acaso el Devacana no es un conjunto de formas? Las formas geométricas de aquello que quisimos vivir que no pudimos, por las causas que fuesen. Entonces, ¿por qué decir que no veo formas geométricas? La visualización del triángulo equilátero perfecto. ¿Quién puede imaginar un triángulo equilátero perfecto? O imaginar, por ejemplo, visualizar una esfera. ¿Cómo podemos imaginar una esfera si solamente estamos capacitados para visualizar círculos? Del paso que va del círculo a la esfera, o el triángulo a la pirámide, o el cuadrado al hexaedro, ¿acaso no está medido por la fuerza impelente del espíritu o la dimensión? Incluso cuando yo los contemplo a ustedes, ustedes me contemplan a mí, solamente ven un círculo cerrado, una superficie. Yo no puedo ver lo que hay detrás de ustedes. Dice usted, estamos limitados geométricamente por las redes de la tercera dimensión que desconocemos. Sí, sabemos empíricamente que el punto sucede a la línea, que la línea sucede o precede a la superficie y que la superficie precede al volumen. Pero nosotros solamente estamos facilitados para actuar sobre superficies. Es decir, que para ser conscientes del volumen tenemos que pasar a la cuarta dimensión. Y entonces ya no vemos superficies, vemos formas poliédricas. Y estas formas poliédricas, a medida que avanza la evolución, se van convirtiendo en las formas que preceden o que son la consecuencia de la evolución que llevan a la quinta dimensión. Pero son formas. Y la forma geométrica, repito, es el ideal de la geometría esotérica. Los maestros, para invocar las fuerzas del logos solar o del logos planetario, tienen que estar apoyándose sobre formas geométricas definidas. Si no, no puede alcanzar los oídos de la divinidad. Y la divinidad no puede llegar a los adeptos si no hay formas mediante las cuales Él comunica a los adeptos su voluntad o el objeto de la invocación. Hay que estar muy atentos a estas consideraciones, porque parecerá sino que estamos divagando.
Pero estamos hablando, como les decía anteriormente, en términos específicos de la nueva era. Estamos hablando en forma muy acuariana, en forma muy mental, pero al propio tiempo sintiendo dentro del ser el corazón llameante. Ya sé que la geometría tenga un color definido, una calidad expresiva, y finalmente la comunicación de una fusión de auras entre los unos y los otros, creando aquello que en términos descriptivos podríamos llamar fraternidad entre nosotros. No se puede producir la fraternidad si las formas geométricas de ustedes y de la mía difieren, o entre ustedes. Debe de existir una forma geométrica ideal o una red geométrica ideal que nos idealice, que nos permita trascender las redes espaciales del tiempo y permita visorar las zonas eternas del espíritu. Y aún así continúa existiendo la gran verdad geométrica de que existe realmente una red espacial circunscripta dentro de órbitas desconocidas que constituye el vestido de los dioses. Solamente esto. La meditación no puede atenerse a reglas fijas sin correr el riesgo de perder la forma geométrica ideal. Es por tal motivo que las grandes escuelas geométricas del pasado, de las cuales Platón, el gran filósofo, uno de los grandes maestros, se estaba diciendo en todos los lenguajes conocidos que Dios geometriza y que Dios es el gran geómetra del universo. Es decir, estamos viviendo un tiempo excepcional, yo diría único, que no debe ser embrutecido por lo que está sucediendo actualmente. La imagen de lo que sucede actualmente es realmente descorazonador, porque todo está embebido dentro de órbitas espaciales definidas de carácter regresivo. De ahí viene el trabajo del mago, de tratar de corregir los defectos de la gran sociedad dentro de la cual estamos inmersos, de vivir de acuerdo con otras redes espaciales que por su propia sutilidad deben vencer la inercia de las redes espaciales que gobiernan nuestro mundo social. Entonces podemos decir que todo es magia en acción, que todo es la vida del espíritu tratando de penetrar de la materia, dignificar esta materia, redimirla y convertirla en luz, la luz de las formas geométricas de espacios desconocidos, la luz que proviene del nirvana, por ejemplo, de la cual tampoco sabemos. Entonces, ¿cuál sería la figura más perfecta de la creación? ¿O es que crees que se trascenderán todas las figuras? Vamos a hablar primero del universo del pasado, del cuerpo que utilizó nuestro Logos en su primer Mahamantara. La figura
ideal, lo que pretendía el Logos en aquellas épocas trascendidas, era crear un triángulo, un cuadrado regular. Es decir, que cuando hablamos del cuaternario humano o del cuaternario de los dioses, estamos tratando de explicar la experiencia logóica de un universo anterior. Pero se nos dice que nuestro Logos, en este segundo cuerpo, en este segundo universo, está operando, tratando de desarrollar la figura geométrica del triángulo equilátero, y que en el futuro, esto según dicen los Vedas y los Upanishads, y lo que está escrito en el libro de los iniciados, es que este universo del futuro operará y deberá llegar a su culminación la forma geométrica del círculo, visto en otra dimensión, la forma geométrica perfecta de las esferas. Y ustedes dirán, es que todos los astros son esféricos. Estoy hablando de la figura de la esfera perfecta. Porque sucede el movimiento de retrogradación de la Tierra, de precesión de los equinoccios, sino porque nuestra Tierra no es esférica, está operando como un trompo. No es perfecta su estructura geométrica, porque no es su destino en esta cuarta ronda y en este universo. ¿Qué sucede entonces? Que el vaivén, el tintineo que está ofreciendo la resistencia de los éteres, no tiene solamente la oscilación sobre su misma la Tierra a través de la eclíptica alrededor del Sol, sino que este movimiento de vaivén y la irregularidad de la esfera hace que jamás llegue al círculo vernal de Aries con toda exactitud, y cada año se retrasa 50 segundos, que cuando se han transcurrido ciertas épocas se convierten en aquella cantidad de años que hacen que exista una diapasón completa dentro de la expresión geométrica de la Tierra. Esto unido a la inclinación de la eclíptica. Cada astro está siguiendo una órbita distinta, no solamente por su posición dentro del sistema solar, sino también a tenor de la inclinación que tiene con respecto a la eclíptica. Tenemos, por ejemplo, a Urano, que está siguiendo el eje de Urano, está siguiendo el mismo movimiento y dirección de la eclíptica. ¿Por qué? Porque está llegando a un punto máximo. Ahora vendrá un momento en que va a desgravitar, por decirlo de alguna manera. Y esto es geometría, una inclinación geométrica, medida en grados, es geometría. Entonces, la evolución de los astros es geometría. Y estamos tratando de explicar lo que es la magia, y el movimiento de los astros es magia, a través de un lenguaje que jamás podrá dar la nota real de esta magnificencia geométrica. Y la palabra también vista ocultamente es una forma geométrica. Es la forma geométrica que utilizan los ángeles para crear aquello que constituye la cultura y civilización de la tierra. Las palabras de los hombres.
sus pensamientos, sus deseos, sus actuaciones tienen que ver con la geometría del espacio y están condicionando la acción del tiempo. Que el karma es la desnaturalización del verdadero movimiento geométrico del hombre dentro de la sociedad. Me ha parecido entender que nos hablabas de que mediante la atención podíamos ir ascendiendo de las figuras planas de 2 dimensiones a las cúbicas de 3 y que quizá por la atención podíamos llegar a la 5ª dimensión. Esta sería la dimensión de la cualidad psicológica o del propósito. Esto ya entramos en terreno de la simbología. ¿Cómo podemos, si no somos clarividentes, poder llegar mediante la atención al mundo que vivimos de 3 dimensiones, captar realmente la simbología, el propósito, la cualidad dentro de la forma? Bueno, precisamente porque nosotros hablamos de la atención, pero es que realmente cuando estamos atentos, la atención quiere triunfar de las dimensiones, una atención constante. Podemos tener una atención meramente física, que nuestra mente está trabajando en tanto estamos atentos a lo físico, porque no hay una cualidad desarrollada en aquel vehículo para que esté atento. Ustedes están tratando de estar atentos a lo que estoy diciendo. Están creando una atención enfocada. Me pregunto, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo ustedes han mantenido la atención en lo que estoy diciendo? Las veces que el pensamiento se ha movido de lugar, se ha situado en otras formas geométricas, en lo que hicimos ayer, o en lo que haremos mañana, o lo que voy a hacer cuando salga de aquí. Hay que ser honesto. Estoy, cuando hablo de la atención, hablando de la forma rigurosa de control, sin disciplina, y aquí es muy difícil de comprenderlo, mediante la cual nuestra mente va salvando las dimensiones del espacio y va adquiriendo los poderes psíquicos de la clariaudiencia o de la clarividencia. Estamos simplemente sin hablar. Ya es un esfuerzo, el que estemos sin hablar, porque todo el mundo tiene una riqueza de palabras extraordinaria y no puede sacudirse de este propósito. Y como que no podemos hablar, transferimos las palabras al pensamiento. ¿Y qué sucede entonces? Hay un cruce de energías, un cruce de niveles. Y esto naturalmente son formas geométricas que están chocando entre sí, creando el fuego por fricción, del cual tenemos que sacudirnos para llegar al fuego solar o al fuego de fuego, el del espíritu o el del alma. Es decir, estar atentos implica estar atentos en mente, corazón y ánimo. No solamente callar, porque es de persona bien educada al callar, sino porque continuamos operando sobre el pensamiento. Entonces no podemos alcanzar los poderes. Y la persona que tiene poderes psíquicos, sin que tenga dentro de sí una forma geométrica ideal espiritual, forzosamente aquellos poderes lo van a destruir. Y es lo que sucede con muchos mediums y muchos clarividentes astrales. Sí, han evocado la forma geométrica que procede del ritmo hablante, no dándose cuenta de que estamos hoy dentro de una raza aria y entrando dentro de una constelación de Acuario, que tiene que cambiar todas las cosas existentes, y para lo cual
debemos estar muy preparados. Estar muy atento a una situación no implica que la mente divague. Han tratado de estar atentos completamente sobre una situación definida. El proceso está ahí, porque no se trata solamente de estar atentos a no hablar y escuchar. Hay que estar atentos a que la mente esté atenta, porque la mente dice, bueno, ya tengo el cuerpo atento, yo ya estoy libre, y entonces la mente, como que el cuerpo no puede hablar, empieza a hablar en el plano mental. Y naturalmente, cuando habla en el plano mental, sus sacudimientos están operando en forma de manas, operando sobre el deseo. Así que cuando les hablo de atención, permítanme decírselo, estoy hablando de algo trascendente, que quizás sí, hay que empezar operando sobre el cuerpo, sobre sus actitudes, sobre la manera de hablar y de comportarse socialmente hablando. Pero sin olvidar el cuerpo emocional y el cuerpo mental, con el cual estamos entrando en otra situación, una situación de vértigo, diría yo, porque entonces se van a precipitar sobre nosotros los acontecimientos planetarios. Ahí está el drama del discípulo, porque ha invocado la fuerza, no los poderes, la fuerza espiritual. Y esta fuerza espiritual está penetrando dentro de sí, barriendo todo aquello que quiere y sobre el cual está apegado. Y es el dolor del discípulo. Pero cuando ha invocado la fuerza misteriosa de la red geométrica que procede del ángel solar, entonces el trabajo está hecho. Incluso la antacarán es una forma geométrica. Es decir, creo que esto lo hemos dicho tantas veces, que ustedes creerán que soy reiterativo y que quizá estoy abusando de la bondad de ustedes al hablarles siempre de atención. Pero es que sin atención no existe vida, no existe forma, no existe nada sin atención. El universo es el resultado de la atención de Dios. Nuestro cuerpo es el resultado de la atención de nuestra alma. Cuando el alma retire su atención del cuerpo, éste se disgregará. Y cada molécula, cada compuesto geométrico, irá a reunirse con los compuestos geométricos de su propia dimensión, de su propia estatura espiritual, si podemos decirlo así. Y no hay que darle muchas vueltas. Tratar de estar atentos, simplemente. Hemos extendido la fuerza de los argumentos a regiones superiores. Pero si la atención es total, como consecuencia vendrán los poderes. Los poderes de la intuición, de ver el destino geométrico de la humanidad para las épocas futuras, como el caso de los videntes y de los grandes profetas del pasado. O ser capaces de emitir opiniones justas basadas en la ley geométrica de la verdad. Sentirnos impelidos a la acción creadora. Vivir de acuerdo con una realidad presentida cada vez más cerca de nosotros. Y al propio tiempo ser tan condescendientes con nuestros hermanos que nuestra red geométrica etérica no crea tensión ni fricción en la red geométrica de nuestros hermanos. Esta es la ley del equilibrio. Y si no se comprende la ley del equilibrio, palabras como intención, atención, poder, psiquismo o lo que sea carecerán de significado. Estaremos siempre luchando
dentro de redes espaciales que no nos pertenecen y que nada tienen que ver con nosotros. Será la ley del Espíritu la que obrará sobre nosotros, la que nos liberará de los últimos vestigios del pecado original, si podemos decirlo así, o del código genético, físico, astral y mental. Llevarnos a una situación tal de armonía que nuestra radiación se convierta en una bendición para los demás. ¿Crees que al final de la era de Acuario, a los finales ya de Congo Largo 4, será posible que la cuarta dimensión sea tan tangible como la tercera en la vida de la humanidad? ¿Por qué no ha venido Cristo a la tierra, por ejemplo? Porque la humanidad no está preparada para recibirle. La venida de Cristo estaba prevista para el final del siglo. ¿Y qué estamos viendo al final del siglo? ¿Son los tiempos preparados para que venga el avatar? ¿O están preparados los hombres para penetrar en la cuarta dimensión? Para que puedan ver las formas geométricas cristalizadas de los primeros tiempos en los subplanos de la cuarta dimensión. Las figuras de los elementales no siempre son figuras bíblicas, son las figuras de los egregores creadas por las razas que nos precedieron. Los 7 pecados capitales son formas geométricas perceptibles en la cuarta dimensión. Por esto no podemos penetrar en la cuarta dimensión sin haber vencido los elementales que hemos creado a través del tiempo. ¿Por qué no podríamos resistir la visión de aquellos nefastos egregores? Hay que seguir el curso de los tiempos. Hay que ser pacientes. Lo que hay que hacer es no detenerse. Hay que seguir para adelante, a pesar de todo. De alguna manera se puede ver la forma geométrica de la propia alma. La alma de cualquiera persona, o la nuestra, la propia. Si nos vemos a nosotros mismos, crearemos una distorsión. Si yo veo a Dios, es que estoy separado de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Es el destello final de una serie de estudios esotéricos en los ashrams de la jerarquía, cuando se le enseña al discípulo las leyes del desapego de sí mismo. Estamos tan atentos a vernos a nosotros mismos que olvidamos ver a los demás. Y es el principio del conflicto de las edades en movimiento. Y cuando llegamos a ciertas alturas en que solamente nos separa de Dios la pequeña película de la mónada, todavía estamos limitados. Y hasta que esta película imperceptible a los ojos mortales no haya sido destruida, no habrá una unión con el Padre. Lo que estemos hablando acerca de Dios y de los maestros son palabras. La experiencia del discípulo en el corazón del maestro es una realidad. La unión de los grandes logos planetarios con el logo solar es una realidad, porque hacen conciencia de sí mismo, y como que la conciencia de sí mismo es la conciencia de Dios, jamás se sienten separados de Dios su Creador. Si Cristo no viene, es que todavía lo tenemos colgado en la cruz. ¿Cómo va a venir si todavía está aquí por decirlo?
¿Qué figura formo yo con el maestro? ¿Qué figura? Formo yo con el maestro. Yo no sé. Solamente voy a decirles algo que tiene que ver con lo que he dicho anteriormente. Cuando un discípulo está incluido en un ashram de la jerarquía, al hacer conciencia de sí mismo en aquellas dimensiones, hace conciencia del maestro y de los discípulos que constituyen el ashram. Pero no es una forma definida. El contacto, la fusión, siempre tiene que ser medida de acuerdo con la transparencia de nuestro cuerpo etérico. Para canalizar energías superiores, la mayoría de los cuerpos etéricos de la humanidad no están todavía suficientemente galvanizados. Había rotura, ¿verdad? ¿Qué sucede con la tercera iniciación? ¿Por qué no ha sido posible que el discípulo pueda afrontar sin peligro la radiación de Sanat Kumara, el Señor del mundo? Porque sus vehículos etéricos todavía no tienen la suficiente cantidad de triángulos equiláteros para resistir la fuerza que emana del círculo luminoso del Señor del mundo. ¿Ves? Estamos hablando de figuras geométricas en este caso. En la iniciación, repito, la iniciación en el pasado se basaba en el cuadrado y había 4 maestros ocupando cada cual uno de los vértices del cuadrado, y en el centro, en la diagonal, en el cruce de las 2 diagonales, estaba el discípulo. Fueron los primeros iniciados lemures, provenientes de Venus también. Pero ahora, como que la figura de este universo es el triángulo, Sanat Kumara está en uno de los vértices. Los 2 maestros están ocupando los vértices inferiores y en el centro está el candidato a la iniciación. En los tiempos lemures, cuando era muy difícil la progresión geométrica del triángulo, porque todavía operaban las formas cuadrangulares del primer universo, el iniciador, uno, estaba encima del cuadrado y estaba enviando la fuerza a cada uno de los adeptos que no eran tan potentes como los actuales, que hacían circular la energía hasta que convergían en el centro. Y ahí podemos ya apreciar el cambio de dirección de los tiempos. El cuadrado se convierte en 4 triángulos y se pasa del cuaternario a la tríada. ¿Se han dado cuenta, viendo la imagen del cuadrado, que a través de 2 diagonales se convierte en 4 triángulos? Pues bien, en las redes superiores del espíritu, donde está actuando el fuego de Fuat, el fuego de la iniciación, estos triángulos equiláteros se han convertido en una multiplicidad infinita de pequeños triángulos que, unificados entre sí, han creado círculos, o, hablando poliédricamente, en esferas. Estamos hablando de geometría pura, la geometría que opera sobre el cuaternario. Y el aura etérica de las personas sujetas a la fuerza del cuaternario, por elevado que sea, se basa en el cuadrado.
Los iniciados y los grandes discípulos están actualizando su vida espiritual a través de una serie prodigiosa de triángulos cada vez más equiláteros en su expresión etérica. Y los maestros que están en encarnación física, al expresarse, lo hacen como el Señor del mundo lo hace, a través de una maravillosa red de esferas luminosas, creando lo que se dice ocultamente el destino del mundo. Suerte teníamos de esto, de que la fuerza de la esfera está operando sobre el hexaedro oscuro de nuestras vidas, sirviéndose de la pirámide rectangular perfecta. Todo es geometría, todo es magia, todo es creación. Un poco de silencio, por favor.